Bienvenidos a Protección 360, el podcast donde vamos a explorar el fascinante mundo de los equipos de protección personal. En la construcción, la industria manufacturera, la salud o cualquier otro sector, los equipos de protección personal son más que simples accesorios, son la primera línea de defensa, los héroes anónimos que aseguran que podamos regresar a casa sanos y salvos cada día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como dice la presentación, vamos a hablar de protección personal, que realmente es ese héroe que silenciosamente está haciéndonos llegar a casa. Yo comparto micrófonos con dos buenos amigos y también expertos en el tema. Roy Sosa, que le damos la bienvenida. Muchas gracias Ronnie. Buenos días, Javier. Buenos días a la audiencia. Muy bien, y también Javier Bonilla, que nos hace estar acá en este día. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Ronnie y Roy por estar acá con nosotros. Esperamos que este nuevo proyecto nos permita llevar mucho conocimiento a todas esas personas que van a estar reproduciendo o acompañándonos en este podcast. Bueno, y precisamente estábamos hablando hace un rato, fuera de micrófonos, sobre las letras EPP. Y decía Roy algo muy interesante. Bueno, muchas personas podrán conocer qué es un EPP, pero hablemos en realidad qué son los equipos de protección personal, porque es importante que le llamemos como lo que es. Muchas gracias, Ronnie. EPP es una palabra, un acrónimo que tendemos a utilizar con mucha frecuencia y muchas veces las personas no saben qué significa, a pesar de que se utiliza muy comúnmente. EPP significa equipos de protección personal. ¿Qué es un equipo de protección personal? Un equipo de protección personal es una barrera que tenemos que es momentánea. ¿Por qué momentánea? Porque hay personas, y vamos a hablarlo hoy, a desarrollarlo hoy a través de este podcast, que en presencia de un peligro se quitan el EPP o el equipo de protección personal. Por eso son momentáneas, porque se ponen con el objetivo de protegernos durante la presencia ante un contaminante físico, un contaminante químico o un contaminante biológico. Y las personas tienden a quitárselo o no utilizarlo de la manera correcta. Equipos de protección personal son barreras que nos protegen para determinado tipo de contaminantes siempre y cuando sean usados de la manera adecuada. Correcto. Eso que decís es súper interesante y una vez lo hablábamos Javier y yo, las personas, los usuarios de estos equipos de protección llegan y dicen, es que me cayó algo en el ojo. ¿Y dónde están las gafas de protección? Ah, aquí está, jefe, aquí está, en la bolsa de atrás. Ese es el problema. No están utilizándose como tienen que utilizarse. Sí, bueno, el equipo de protección personal, tal como el nombre lo dice, Ronnie, equipo de protección, algo que me protege, personal, ¿a quién? A mí. Yo siempre hago referencia cuando me toca ir a impartir alguna charla de que el equipo de protección personal es la última barrera entre el trabajador y el riesgo. Previo a utilizar el equipo de protección personal, pues obviamente todos los profesionales en seguridad han de haber aplicado todo un protocolo o una jerarquía de control de riesgos que está estipulada y en la cual los EPP o los equipos de protección personal vienen a ser la última de esas barreras, de esas posibilidades, de esas opciones. ¿Qué pasa? Como vos decís, para que un equipo proteja tengo que usarlo. Eso es lo primero. Y lo segundo, tengo que usarlo correctamente. Porque nada gano con usarlo y usarlo mal. ¿Por qué? Porque es ahí donde vamos a desvirtuar la capacidad que tiene el equipo de proteger a quien lo porta. Muchas veces, y en muchos casos, se puede tender a decir, es que falló el lente. Y probablemente no falló el lente. Fallamos en otra parte del proceso, pero normalmente se falla en el uso correcto. Mire, es que yo andaba, vamos a ir a algo reciente para refrescarle la memoria a la audiencia. Y es que, si te acordás, en la reciente pandemia, bueno, las mal llamadas mascarillas, todo el mundo decía, pero es que yo andaba la mascarilla puesta, no sé cómo me contagié. Bueno, pues obviamente, probablemente la tenía mal puesta, mal ajustada, y ya eso es un tema que abordaremos en otro episodio, pero creo que es muy importante entender que el uso correcto del equipo de protección personal va a marcar una gran diferencia, sin importar en cuál sector de la industria estés desempeñándote o desenvolviéndote. Vamos a hablar de innovaciones, desafíos y avances en cuanto a tecnología. Vamos a hablar de seguridad. Estos
episodios del podcast están dirigidos precisamente a esto, a desenmarañar tanta información que hay ahorita, y algunas de las informaciones que vamos a hablar más adelante no son reales, y esto es lo que puede confundir a tantas personas. ¿Cómo ha evolucionado la industria de estos equipos de protección personal en los últimos años, Roy? Bueno, la industria de los equipos de protección personal ha evolucionado de una manera acelerada y después se ha desacelerado últimamente. Después de la pandemia se ha desacelerado un poco. Es impresionante, hay un rompeaguas pandemia, ¿verdad? Sí, correcto, en todas las industrias. Sí. Lo hemos visto a través de la experiencia que yo tengo, lo he visto en muchas industrias, en muchas latitudes y regiones de nuestro orbe. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se hicieron esfuerzos muy grandes para poder abastecer muchas demandas de equipos de protección respiratoria en su momento por la pandemia, y la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías se ha desacelerado. A pesar de eso, hay compañías que han enfocado el desarrollo de los equipos de protección personal en características ergonómicas que van a hacer que el equipo de protección personal se adapte al usuario y no al usuario al equipo de protección personal. ¿Qué va a beneficiar eso? ¿O en qué va a redundar? En una mayor tasa de uso del equipo, aumentando los factores de protección de los equipos y aumentando la aceptación del usuario. Al final del día eso nos va a brindar más protección, Javier. ¿Has visto que en algún momento los usuarios se han comprometido más con este tipo de equipos? Por eso precisamente que habla Roy, la ergonomía. Son más fáciles de utilizar, se sienten mejor. Sí, a ver, yo creo que el EPP la industria del EPP se ha visto obligada a evolucionar a la velocidad que evoluciona, ¿verdad? A la velocidad que ha ido evolucionando toda la parte industrial. Conforme vamos generando nuevas tecnologías, cambiamos el tipo de riesgo. Por ejemplo, probablemente en los años 70 la mayoría de gente utilizaba un destornillador manual. Entonces, aquel tornillito que íbamos a meter se metía con un destornillador. La fuerza máxima que puede tener es la fuerza que mi brazo pudiera darle, y si ese tornillo rebotaba y venía a mi ojo, pues era la fuerza de mi brazo contra eso. ¿Qué pasa? Con la evolución de la tecnología vienen las atornilladoras manuales eléctricas que generan una mayor velocidad y probablemente mayor fuerza. Cuando ese tornillo viaja de vuelta, viaja con una mayor velocidad y por ende mayor fuerza. ¿Qué pasa? Hubo que evolucionar la tecnología de protección a nivel ocular y facial para protegerse contra impactos un poco más fuertes. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vamos a ir viendo cómo cada innovación que hay a nivel industrial que genera nuevos riesgos o que controla otros, nos obliga a eliminar algunas cosas o agregar otras. Adicional a eso, para mí es sumamente importante lo que vos decís. ¿Qué pasa? También en aquellos tiempos en que yo empecé en esto, hace 30 años, los lentes eran cuadrados. Es más, eran lentes, inclusive había unos lentes que parecían los lentes del abuelo, ¿verdad? Aquellos lentes con aquellos marcos de carey, con lente de policarbonato básicos. Hoy por hoy, las nuevas generaciones que también vienen a tener influencia en el diseño, la ergonomía y todo lo que a la gente le gusta hoy. Entonces estos nuevos muchachos, inclusive ahora que estaba de gira, me sacaron unos lentes que a mi hijo, que tiene 6 años, le encantan. Pero yo no me los pongo ni para pedir limosna, pero me explico. Pero es un tema de evolución en los gustos también y preferencias. Y hay que recordar que equipo de protección personal es para las personas. ¿Qué pasa? También tenemos que ir adaptando y ha tenido que evolucionar la industria en eso. ¿Qué usa la gente y qué le gusta ponerse para hacer más probable que lo tengan puesto a la hora que se necesita? Entonces tenemos que hacerlo agradable. Bueno, Roy, que es ciclista, sabrá que en tecnología en cuanto a aditamentos del deporte se ve todos los años algo nuevo. Cuidado, no, cada mes. Pero esos anteojos que habla Javier, sí, son muy parecidos a los del ciclismo. En este momento son muy, muy sencillos. Ah, sí, esos de ahora, los que sí. decimos, sí. Son parecidos, pero
aquí vamos a hablar de otro tema, las normativas que deben de cumplir esos equipos. Correcto. Un anteojo para hacer ciclismo no va a tener las mismas normativas, por ejemplo, resistencia a una partícula a alta velocidad que la que tiene un lente que se utiliza en la industria. Entonces, todos los equipos de protección personal son diseñados bajo una normativa, una serie de estándares técnicos para llevarlos a que nos brinden la mayor fiabilidad ante determinado peligro o ante determinadas pruebas que se vayan a hacer en fábrica para obtener esa certificación y puedan salir al mercado a venderse de una manera que le vamos a brindar al usuario una seguridad de que ese equipo, cuando se utilice de manera adecuada, y voy a ser muy insistente en eso, que se utilice de manera adecuada y la mayor cantidad del tiempo cuando estoy presente ante el peligro, me vaya a proteger. Muy bien. ¿Qué desafíos están enfrentando las empresas en este momento con la implementación de estos equipos? Desafíos en cuanto a cualquiera de las áreas. Hay muchos desafíos. El primero de ellos es romper el esquema a los departamentos financieros de que el gastar o el tener una factura de, no sé, $10,000, $20,000 en equipos de protección personal es una inversión. Muchas veces, al no tener una cultura dentro de la empresa permeable hacia todas las estructuras o de diferentes departamentos de una empresa y que se queda solo en salud ocupacional, entonces el financiero viene y ve una factura y tal vez dice el lente X vale $1 y el otro lente Y vale 50 centavos, voy a comprar el de 50 centavos, pero no tiene especificaciones técnicas adecuadas, no cumple para los peligros a los cuales se van a exponer los trabajadores. Entonces es la visión de nada más ver la punta del iceberg, los costos directos. Cuando empezamos a analizar todos los costos indirectos, vamos a ver que el principal desafío es cómo los controlo. ¿Cuánto vale una persona que tenga una lesión en un ojo? ¿Cuánto vale una persona que tenga una pérdida de un ojo, una pérdida de un dedo, que se caiga a una altura determinada? Esos son los costos indirectos que a veces no metemos en la ecuación de la compra de un equipo de protección personal adecuado, y que también las empresas que me lo están vendiendo me brinden asesoría, que me brinden ese acompañamiento, que tampoco a veces lo valoran. Entonces, hay otros costos también muy importantes, que es la imagen de la empresa ante el mercado laboral o el mercado del país donde yo esté laborando. ¿Cuánto vale ante la imagen de un país que un trabajador haya muerto en una empresa porque no le compré un arnés, por ejemplo? Decía nuestro amigo nicaragüense de la mina, Livio. Saludos para Livio, que nos va a estar viendo siempre, es un buen amigo. Y me parece estarlo viendo enfrente diciendo en su ponencia acerca de cuánto vale tener ese equipo de calidad versus cuánto vale la incapacidad de aquella persona que perdió un dedo, en el mejor de los casos. Sí, para mí, y coincidiendo completamente con Roy, yo creo que hay un tema de culturización, ¿verdad? De generar cultura a nivel de seguridad, y que esa cultura de seguridad vaya a todos los niveles de la empresa. Normalmente cuando usted da una charla y usted puede tener a los gerentes o puede tener a los colaboradores, cuando usted pregunta de quién es la seguridad, la respuesta automática es que la seguridad de todos, ¿verdad? Pero lo que es de todos no es de nadie. Entonces, a la hora de implementar y sistematizar el tema de equipos de protección personal, se genera un problema porque hay dos cosas que pasan. Normalmente, el proceso de seguridad, como decía Roy, se le endosa completamente al Departamento de Salud Ocupacional. Estos pobres encargados de salud ocupacional, que yo les digo a ellos siempre que son como los árbitros de fútbol, ¿verdad? A ellos todo el mundo les recuerda a su mamá, ¿verdad? Y ese es un tema de que lo ven venir, ahí viene el tal por cual, y todo el mundo, y póngase el equipo, Entonces, ¿qué pasa? Recae sobre ellos mucho la responsabilidad del éxito de este proceso, pero en realidad deberíamos entender que debería ser sistematizado y todo el mundo debería tener su cuota de responsabilidad y entender claramente que un EPP incide o influye indirecta o directamente en los resultados, inclusive financieros y de rentabilidad de un negocio. Porque como decía Roy, ¿qué pasa? ¿Cuánto le cuesta a la empresa el tiempo caído? ¿Cuánto perdemos en productividad por no utilizar los equipos correctos? ¿Verdad? ¿Cuánto cuesta a nivel de pólizas?
A ver, ¿cuánto cuesta? Inclusive, vamos a lo básico, la tramitología de generar una orden de compra recurrente porque no tengo el equipo que rinda lo necesario. Entonces, muchas veces se mide solamente el precio. Y ese es el error más grave. Ahora, el gasto. Exactamente, vamos al gasto, no a la inversión. Pero yo creo que mucho de esto es responsabilidad de nosotros, los que estamos en esta industria, los que comercializamos EPP. Y el usuario. Por supuesto, pero a ver, Ronnie, yo siempre digo, pongámosle el dedo a la llaga, vamos a donde el que comercializa EPP. El que comercializa EPP llega con el objetivo de hacer crecer su número. Un objetivo que solamente es comercial. Y nosotros no estamos en un negocio que sea meramente comercial. Y aquí yo quiero que hoy que estamos empezando a hablar de EPP, empecemos a marcar una diferencia en esto. Que la gente entienda que cuando la persona que llega solo llega con el objetivo de llevarse una orden de compra, no llegó por la razón correcta. Yo debo llegar entendiendo que detrás de cada equipo de protección personal hay una persona y que lo que yo hago a la hora de recomendar ese equipo es salvar una vida, es mejorar la calidad de vida y a través de eso contribuyo a que la empresa tenga mejores índices de producción, mejores indicadores de rentabilidad, que todo el bienestar común camine en completa armonía. ¿Por qué? Porque si Roy es mi amigo y Roy trabaja a la par mía y se cae y no estaba bien protegido y se lesiona o se muere, automáticamente yo me desestabilizo emocionalmente y empiezo a pensar, ¿seré yo el siguiente? Entonces ves como este tema de los equipos, o sea, aquí podemos darle y no hay problema, o sea, hay mucho para decir, pero cuando nosotros convertimos esto en un tema transaccional, es decir, solamente nos preocupamos por la orden de compra, hasta ahí llegó. Hablemos un poco de innovaciones en cuanto a diseño y efectividad. Hablábamos que muy bonitos los lentes nuevos, pero son efectivos. Hablemos de diseño. Hablemos, sí, de la ergonomía que mencionaste antes. Sí, eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque basado en el diseño para el cual está hecho el equipo de protección personal, tiene que cumplir ciertos criterios. Por ejemplo, cuando hablas de las características que debe tener un anteojo de protección contra alto impacto, ¿qué normativa debe cumplir ese lente contra alto impacto? ¿Cuáles son las pruebas con las que debe venir certificado? Por ejemplo, los lentes también tienen características ópticas que se deben de cumplir. Entonces hay que ver las características o las pruebas ópticas a las cuales fue sometido el lente. Otra cosa importante, hablando de otra familia de equipos, los respiradores. Los equipos de protección respiratoria son equipos que a veces la gente no les da la importancia que tienen que tener. ¿Por qué? Porque la enfermedad respiratoria es una enfermedad que se da en el tiempo. No es de ahorita, no sino de hoy. Que 10 años después voy a empezar a sufrir. 10 años después estuviste expuesto a arena que contiene sílica cristalina y nunca utilizaste un respirador con clip metálico, con una espuma interna que te pueda ayudar a hacer un buen sellado, o no es el tamaño adecuado porque... O muy grandes o muy pequeñas. Sí, pasa muy comúnmente. Cuando uno llega donde clientes a hacer asesorías, uno llegaba y les decía, ¿y qué estás utilizando? Estoy utilizando un respirador elastomérico, que es el más simple, es un material duro, bastante durable, pero hoy en día estamos hablando de que hay materiales, mezclas de elastoméricos con silicones o solo el silicón, lo cual va a brindarle mayores beneficios ergonómicos y también en el tallaje, ayudar al sellado. Entonces, muchas veces no se ven esas cosas y como hablamos nuevamente, cuando va una persona a venderles equipos de seguridad ocupacional no pasa de la oficina, y es lo que siempre he hablado yo con Javier a través de estos 25 años que tenemos de conocernos. Siempre le he dicho, y cuando trabajábamos en el campo, siempre íbamos al campo a ver qué era lo que estaban haciendo los trabajadores. Nunca, mi consejo, o sea, nunca compres un equipo de protección personal a un asesor, no sé si llamarlo asesor, a un vendedor técnico que no vaya al campo, porque no te va a dar una solución adecuada sin conocer el proceso. Él sabe lo que dice el manual. No conoce las condiciones de temperatura. Sí, si es que lo ha leído. Sí, también. Por ejemplo, hay ambientes laborales donde la temperatura es extrema, es muy alta o puede ser muy baja. Entonces, ¿qué respirador o qué equipo le doy que me ayude a mitigar esa
ese ambiente caluroso y que la sensación térmica al utilizar el equipo sea agradable y no me lo tenga que quitar. Hay diferencias aquí en nuestro país siendo tan pequeño, pero lo que dice Roy, temperaturas muy altas en algunas partes del país y temperaturas muy bajas en otros lares. De hecho, digamos, uno de los principales retos a nivel de innovación y efectividad del equipo, pues por ejemplo, en un país como el nuestro, lo representan esos cambios de temperatura. Entonces, por ejemplo, a ver, a nivel de lentes, si usted habla con cualquier encargado de seguridad de este país, usted le pregunta, ¿cuál es su principal desafío con los lentes? Que no se empañen. Pero hay un montón de mitos que ya probablemente los abordaremos luego y traeremos aquí todos los juguetes y todos los chécheres para hacer eso. Hay un montón de mitos alrededor del antiempañe. O sea, ¿cuál es el mejor antiempañe? Todos los fabricantes, ¿verdad?, presumen tener... El suyo es el mejor. El mío es el mejor. Y ningún carnicero dice que su carne es mala. Pero a ver, probablemente ese es un desafío que representa un país tropical como el nuestro, ¿verdad?, en ese campo. Pero también a nivel de protección de las manos. Bueno, ¿qué guante le pongo a la gente? Porque, a ver, probablemente tienen el mismo trabajo, pero uno está allá en las alturas de la montaña y el otro está a nivel de playa. A ver, pues voy a usar un ejemplo fácil. Un trabajador del Instituto Costarricense de Electricidad. A ver, no es lo mismo ser liniero en la zona de Los Santos, donde hace frío, que ser liniero en la zona de Barranca, Punta Arenas y Guanacaste, Sellá, o en la zona de Limón. Entonces, a ver, todo este tipo de cosas representan desafíos que afectan definitivamente la efectividad del EPP, y recordemos que la percepción del usuario a nivel de confort, es vital para que lo mantenga puesto. Yo siempre digo, yo puedo pelear con el trabajador para que se lo ponga, pero si no hice lo que dice Roy, o sea, que yo siempre lo predico de esta forma y espero y le pido a Dios que mi gente lo practique, y es, vayan al campo. O sea, usted no puede saber qué equipo ocupa un minero si usted no ha estado 75, 80, 90 metros bajo tierra con él, viendo qué carga, cómo baja, qué tiene que hacer y cuál es su trabajo, para saber qué equipo recomendarle. Información que encontramos en la web, información que encontramos todos. Algunas, como decíamos al principio, no son del todo certeras. Hablábamos ahora con Dani. Mucha gente dice, no, ¿para qué voy a traer a alguien, un experto, a que me hable del producto si en internet aparece toda la información? Nos están embaucando con esa información, estamos yendo donde no tenemos que ir y estamos tal vez ahorrándonos algo para no llevar un experto a nuestra empresa. Es una muy buena pregunta y hay que visualizarla desde diferentes perspectivas. Y lo primero es, ¿estoy yendo al sitio adecuado a buscar la información? ¿Estoy yendo a una wiki, que en la wiki escribe cualquier persona? ¿O estoy yendo a la página de los expertos, fabricantes, representantes de la compañía que hizo y diseñó el equipo? ¿O a la página del distribuidor de esa compañía, que es distribuidor autorizado y tiene los accesos también de los fabricantes a las fichas técnicas actualizadas, etcétera, etcétera? Hoy es muy fácil perderse en la web. Ahí abres un navegador y te salen un montón de opciones de información. Muchas de esas informaciones a veces hasta pagan para que salgan primero en la lista de empresas, pero mi sugerencia es siempre vayan a la página del fabricante del equipo, vayan a la página del distribuidor que les vendió el equipo, y no está de más llevar a una persona experta a entrenar a su gente en cómo utilizar el equipo. ¿Por qué? Porque el ser humano mayor, el ser humano adulto y más los trabajadores aprenden haciendo, no aprenden leyendo, no aprenden con un rótulo porque les da pereza leer en el caso de que el trabajador lea, pero nos hemos encontrado trabajadores que no saben leer. Entonces hay que enseñarles agarrando el respirador, agarrando el arnés, agarrando el guante, agarrando el lente, que vean, enseñándoles para qué es, poniéndoselos. Entonces no está de más. Y por lo general las empresas serias que están enfocadas a vender los equipos con una responsabilidad social tienen estos
o este tipo de entrenamientos como valores agregados que Sondel lo hace? Sí, ahí es importante entender que la era de la información nos ha traído cosas maravillosas. O sea, al día de hoy nosotros podemos encontrar información de todo tipo, que lo que usted quiera. Hoy las mamás poco van al pediatra, primero acuden a San Google, y San Google les dice, no, si el chiquito tiene temperatura y grita sí, y si usted le toca aquí y responde sí, el chiquito tiene esto y dele esto. Ahora, ¿qué digo yo siempre? Que depende desde dónde yo aborde la información, así me va a ser útil o no me va a ser útil. A ver, cuando yo abordo información desde mi ignorancia total, cualquier cosa me sirve, ¿verdad? Los abuelos de nosotros decían que el que nunca ha visto una piedra, el que nunca ha visto una iglesia, en cualquier piedra se persina. Y entonces sucede que yo pongo en Google, no sé, uso correcto de arneses, y me van a aparecer 450 millones de links. Y yo empiezo a revisarlos, y si usted los revisa, todos dicen algo diferente. Es más, si usted empieza el procedimiento correcto de ajuste de arneses, habrán un montón y todos diferentes. Ahora, si yo parto de la ignorancia, es claro y es simple entender que cualquiera de todos me va a servir. Ahora, ¿qué tengo que tener yo? Una asesoría correcta, como decía Roy. Y yo como profesional debo preocuparme por conocer y entender un poco. Esto es algo que hemos venido trabajando y hablando con las universidades acá en Costa Rica acerca de cómo hacemos para que cada día más el profesional en seguridad conozca y se forme en el campo de los EPPs, porque pareciera que es una zona gris en el tema de la formación en salud ocupacional, ¿verdad? Es una zona gris porque, aquellos que exploran, aprenden y deciden informarse, se convierten en expertos en el tema, que cuando usted como asesor llega a sentarse puede tener un debate y un compartir, que probablemente ha usado la era de la información para bajar sus fichas técnicas, entender cuáles alternativas puede valorar y explorar mi criterio como asesor para entender qué viene. Ahora, ¿qué pasa? Tan peligrosa es la web, donde podemos encontrar, y Roy decía, mire, vamos a las casas fabricantes, vamos a las casas distribuidores. Bueno, yo soy uno que yo me doy a la tarea de estar viendo y revisando tanto las de Sondel como las de la competencia. Y yo he hecho que de Sondel bajemos cosas, porque una simple imagen de un anuncio, de un post en Instagram, con un concepto técnico mal desplegado en la foto, ya genera desinformación en la gente. Me explico, o sea, yo he llegado y he llamado al área de mercado y me hacen un favor y me quitan eso de inmediato. Eso está mal. El muchacho no tiene bien puesto esto, no tiene bien colocado aquí, esa imagen no es correcta, ese concepto no está bien. Lo cual, pues a mí a veces, digamos, yo lo he visto en nosotros, en pocas ocasiones, porque aquí se revisa mucho todo, pero también lo he visto en la competencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ni siquiera nosotros, muchas veces, como distribuidores y como especialistas, nos podemos convertir en una fuente fidedigna si no hay esa responsabilidad técnica, ese deseo real de transmitir lo correcto. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque por ahí esa desinformación que pueden generar hasta los mismos distribuidores y los mismos fabricantes, que, ojo, yo he visto páginas de fabricantes poner barbaridades. Entonces creo yo que mucho esta era la información es útil para quienes formamos criterio y nos dedicamos a estudiar esto. Dos términos, seleccionar y también mantener los equipos de protección. ¿Cómo los seleccionamos? Número uno, me gustaría que los dos lo respondan por aparte. ¿Cómo seleccionamos el equipo de protección? Bueno, a nivel desde la perspectiva de un profesional en seguridad e higiene ocupacional, lo primero que tienes que hacer es caracterizar el peligro. ¿Y qué es caracterizar el peligro? Saber qué hay, cuánto hay, en qué estado está. Porque cuando hablamos de, por ejemplo, de cloro, que es el ejemplo que siempre le ponía a la gente, era, ok, necesito un respirador para cloro. Y todo el mundo rápido respondía, un cartucho para gas cloro. Pero el cloro puede estar en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Entonces siempre es importante caracterizar el peligro.
caracterizar el ambiente laboral. Si es un ambiente donde hay frío, altas temperaturas, bajas temperaturas, si es un ambiente donde hay otros peligros, además del primero que yo estoy pensando siempre. A veces pensamos en humos de soldadura, pero ¿qué más peligros hay tal vez en los humos de soldadura o en la operación que se está haciendo, en la tarea? Entonces empezamos tal vez a 30,000 pies caracterizando el peligro, que es un peligro respiratorio, un peligro físico, y después vamos bajando más y hasta llegar a analizar la tarea. ¿Y qué es la tarea? Por ejemplo, un soldador que tiene que soldar todo un balde de una excavadora. Entonces va a tener diferentes tareas y diferentes peligros. Eso es lo principal, caracterizar el peligro, y si puedes medir el peligro para cuantificarlo es mucho mejor. ¿Por qué? Porque hay guías a nivel internacional donde uno como ser humano puede exponerse hasta cierta cantidad de un contaminante. Es permitido. Pero ¿qué pasa cuando superamos esos límites? ¿Qué pasa como en Costa Rica, que no tenemos la capacidad en laboratorios ni también la legislación que nos obliga a medir? Pues siempre el asesor tiene que pensar en el peor de los casos, en que siempre voy a estar por encima del límite permisible. Eso es sumamente importante, ir al lugar de trabajo, pensar en diferentes tallas, pensar en ergonomía del equipo, pensar en la comodidad del trabajador, son aspectos fundamentales, pero toda la selección del equipo se tiene que basar en la caracterización del peligro en el campo. Seleccionamos el equipo. ¿Cómo Sondel nos puede dar esa instrucción previa a la compra? Este muchacho no me dejó nada que decir. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, creo que Roy acaba de dar en el clavo. O sea, la selección del EPP tiene que partir del riesgo. Nunca puede partir de ninguna otra variable. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Y voy de nuevo. O sea, a veces la discusión a nivel de EPP se vuelve tan poco seria que la primera pregunta que te hacen es ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Que el precio sea lo que hace. Sí, entonces yo le puedo dar el precio, pero yo siempre le digo a la gente, este equipo que usted quiere comprar, usted se lo pondría a su hijo para que haga el trabajo que su colaborador va a hacer. Y normalmente la respuesta es no, jamás. Bueno, entonces, ¿por qué si se lo va a poner al colaborador? ¿Cuál es la diferencia entre la vida de su hijo y la vida de ese colaborador? Entonces, ¿qué pasa? La gente tiene conciencia del riesgo, sabe exactamente que está comprando un EPP porque tiene un riesgo. Ahora, si la selección no parte del riesgo, es poco probable que la parte del nombre que dice equipo de protección se cumpla. ¿Por qué? Porque para que me proteja tiene que tener la capacidad a nivel de diseño, de tecnología, de protegerme contra ese riesgo, a nivel de materiales, a nivel de normativas. Roy hablaba antes de las normativas. Las normativas no son ni más ni menos que la garantía de un rendimiento mínimo esperado en ese equipo. Que mire, que es que la gente dice, pero es que ustedes los que venden EPP hablan de normativas, pero eso se hace en laboratorios, y el laboratorio es una cosa y el campo es otra. Sí, eso yo lo tengo claro. Pero el laboratorio me permite determinar un rendimiento mínimo esperado, si se usa de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Pero ¿qué pasa? Se selecciona el equipo con base al riesgo. Pero hay una vaina que pasa en nuestro país y en todo lado. Nadie lee el manual. Entonces nadie sabe usar el equipo. La gente, porque cuando hablas de mantener, para que algo se mantenga hay que usarlo y mantenerlo correctamente. Entonces, ¿qué pasa? Desde mi perspectiva, si usted va a las bodegas, encuentra que la gente coge los lentes y el basurero está lleno de manuales de cómo usar el lente. Y usted dice, bueno, vamos a dar una capacitación sobre uso de lentes. La gente llega a dormir, a hablar por celular. No les interesa, nos falta cultura. Entonces, la parte de la selección a partir del riesgo y el mantenimiento correcto, Ronnie, perdón que me adelante. No, adelante. Tiene que venir desde el tema que hemos venido hablando, culturización, generar cultura de seguridad. La gente tiene que entender que esto es un valor, esto es como no robar, esto es como aquel buenos días, sí señora, que nos impuso la chancleta voladora. ¿Me entendés? Es esa vaina que tiene que nacernos a nosotros tan natural como eso.
Pero ¿qué pasa? A hoy la gente sigue preguntando primero cuánto vale, no cuánto me protege. Es el correcto.